Sí, queridos followers, marchemos hijos de la patria, se cantaba aquel verano de 1789 en Francia. La Revolución Francesa comenzaba un 14 de julio con la toma de la Bastilla y sería el principio del fin de todo el sistema económico, social y político que habíamos tenido en Europa durante siglos, el antiguo régimen, y el comienzo de una nueva era de la historia contemporánea que, tras muchos avatares, guerras y revoluciones en general, nos llevarán a la democracia del sistema que tenemos ahora. Esto es Clio y Gea Televisión, esto es la Revolución Francesa. ¡Comenzamos! Bueno, vamos al lío con la Revolución Francesa. Lo primero que tenemos que explicar para entender este vídeo, como los dos siguientes, el de Napoleón y el de la Revolución Francesa, son los conceptos de liberalismo y nacionalismo, ¿vale? Muy sencillo. El liberalismo es el movimiento político que sucede al movimiento filosófico que veíamos en el vídeo anterior, llamado la Ilustración. Así que va a tener las mismas características como veis aquí. Se va a enfrentar al antiguo régimen y frente a un antiguo régimen que propugna el absolutismo, con todo el poder en manos del rey, con privilegios para los grupos sociales de clase nobles y cleros, sin sufragios y una economía feudal, pues una monarquía constitucional, con un parlamento, con libertad e igualdad para todos, bueno, todo ese tipo de cosas que ya sabéis y que lo tenéis en esta tabla, ¿vale? Del liberalismo sale el nacionalismo, ¿vale? El nacionalismo es un movimiento que sale del liberalismo y que dice que todo aquel pueblo que tenga una historia, una cultura y una lengua común tiene el derecho de autodeterminación, es decir, tiene el derecho a decidir si quiere seguir perteneciendo a un Estado o si quiere independizar. Vamos a tener dos. Uno, que es este que os acabo de contar, si se independiza de un Estado, pero también puede suceder, como va a suceder en Alemania y en Italia, que haya varios territorios independientes que se quieran unificar debido a que tienen esa misma cultura, esa misma lengua, esa misma, vamos a decir, historia, ¿vale? Bueno, comenzamos con la Revolución Francesa. Lo primero, 4 etapas. Una primera etapa, que es la Asamblea Nacional, cuando se inicia, en 1789. Una segunda etapa, que es la Asamblea Constituyente. Una tercera etapa, que vamos a denominar la Convención. Y una última etapa, antes de llegar a Napoleón, que va a ser el Directorio, ¿vale? Estas van a ser las 4 etapas que vamos a ver en este vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que explicar son las causas. 3 causas importantes por las cuales surgió la Revolución Francesa. ¿Por qué en Francia y por qué en 1789? En un primer lugar, la independencia de Estados Unidos como ejemplo para acabar con el antiguo régimen, que es la segunda, evidentemente, causa. Este sistema injusto que privilegiaba solo a unos pocos frente al 80-90% de la población que seguía sin privilegios y sin poder acceder al poder. Y por último, una causa coyuntural de Francia en esta época, que es la crisis financiera, debido a 3 causas. La primera, los enormes gastos de la corte, ¿vale? La segunda, la guerra de los 7 años con Inglaterra, que también supuso un gasto muy grande, y por último, las malas cosechas que hizo que el precio del pan subiera y va a ser el comienzo de las revueltas populares, ¿vale? Aquí os pongo también el Palacio de Versalles como ejemplo más claro de esos gastos importantes que tenían en la corte los reyes de Francia, ¿vale? Luis XVI, rey de Francia en aquella época, viendo que la cosa se ponía tensa, sobre todo por esa crisis financiera, convoca a los Estados Generales, convoca al Parlamento, donde van a estar representados los 3 estamentos. Por un lado, los privilegiados, la nobleza y el clero, y por otro lado, el llamado tercer estado, que va a estar representado obviamente por la burguesía. Olvidaros obviamente de que el campesinado esté aquí. La burguesía, cuando llega, va a reclamar el voto individual. La burguesía era mayoría en los estados generales, pero allí se votaba por estamento, así que normalmente los grupos privilegiados, nobles y cleros, se unían, ¿vale? Unían sus votos contra la burguesía, así que siempre ganaban 2 contra 1. La burguesía obviamente no va a estar de acuerdo en eso porque son mayoría, los nobles y el clero no van a aceptar esas propuestas de la burguesía y la burguesía se va a marchar de los Estados Generales fundando lo que se va a llamar la Asamblea Nacional, ¿vale? Que va a tener su inicio en el juramento del juego de pelota, que va a decir, o que van a decir los asamblearios, la burguesía, que de allí no se iban hasta que Francia no tuviera una constitución, lo que suponía evidentemente un ataque al antiguo régimen. Simultáneamente el pueblo, los campesinos, van a iniciar una serie de revueltas, debido sobre todo a la subida del precio del pan, ¿vale? Que van a culminar en la toma de la Bastilla. El día 14 de julio es el inicio oficial, por decirlo de alguna manera, de la Revolución Francesa, ¿vale? El rey, que ve que la cosa se pone muy chunga, declara que
bueno, pues acepta una constitución, acepta la monarquía constitucional, dando inicio a la segunda etapa, que es la Asamblea Constituyente, ¿vale? La Asamblea Constituyente, la burguesía, ya va a haber una división en dos grupos, ¿vale? Un grupo van a ser los girondinos y otro grupo van a ser los jacobinos. ¿Cuál es la diferencia? Los girondinos van a ser más moderados, van a querer una revolución más lentamente y más consolidada, paso a paso. Los jacobinos van a ser el grupo más radical, que va a querer una revolución rápida e instantánea, ¿vale? De esta etapa, además de la Constitución, quizá lo más importante es la proclamación de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el primer documento que propugnaba una serie de cosas que ahora nos parecen muy normales, pero que en aquella época pues suponía evidentemente el fin del antiguo régimen, el fin de los privilegios fiscales, ¿vale? Que se accediera a los, vamos a decir, cualquier cargo público por talento y no por el nacimiento, como se accedía anteriormente, obviamente el derecho a la resistencia de la prisión, ¿vale? Y una serie de libertades, el derecho también a la propiedad y en definitiva pues una serie de deberes y derechos, sobre todo lo importante son los derechos, que antes no existían y que hacen que convirtamos a la gente en ciudadano y no en súbdito como era anteriormente, ¿vale? Bueno, aquí tenéis a Luis XVI que por un lado acepta la monarquía constitucional, pero por otro lado conspira contra los revolucionarios, ¿vale? Apoyándose en los regímenes absolutistas que había en Europa, sobre todo en Austria y Prusia, ¿vale? Esto va a dar lugar a una guerra contra los revolucionarios. Austria y Prusia junto con los ejércitos realistas que apoyan a Luis XVI contra los revolucionarios, ¿vale? Esta guerra, o durante esta guerra, al final de este periodo, va a hacer que Luis XVI tenga que huir de Francia y que sea capturado y encarcelado, ¿vale? A partir de 1792 se va a iniciar el segundo periodo, que es el periodo de la Convención. Los girondinos habían estado gobernando hasta entonces, ahora van a gobernar los jacobinos, los radicales, sobre todo con este señor que tenéis aquí, que se va a llamar Robespierre, ¿vale? Que va a iniciar un régimen denominado el Terror. Pues como ya os podéis figurar, el nombre lo dice todo, ¿vale? Va a haber una organización que va a ser el Comité de Salud Pública, que va a eliminar completamente toda la oposición a los jacobinos en este periodo. El primero, obviamente, Luis XVI, que va a ser guillotinado. Muchos girondinos, obviamente, también van a ser guillotinados debido a que era la oposición burguesa a los jacobinos. Y como cualquier régimen dictatorial, pues también todas las libertades van a ser eliminadas durante estos 3 años, ¿vale? Además, se va a producir una descristianización de la sociedad. La Iglesia, obviamente, también representaba el antiguo régimen y los jacobinos van a eliminarla completamente de la vida pública, ¿vale? ¿Cómo va a acabar Robespierre? Pues bastante mal. Va a acabar guillotinado tras el golpe de estado de Thermidor, que va a poner fin a la Convención, y vamos a iniciar el último periodo de la Revolución Francesa, que es el periodo del Directorio. Los girondinos vuelven otra vez al poder tras el periodo jacobino, y se va a iniciar un periodo llamado el Directorio, que va a tener una organización política basada en un parlamento que se va a llamar el Consejo de los 500. Por encima de ellos va a haber un consejo de ancianos, es decir, se va a valorar la experiencia, se va a valorar a gente con más experiencia en este sentido. Y por último, lo más importante es este organismo que va a ser el Directorio, ¿vale? Unos pocos miembros que van a tener el poder ejecutivo. Dentro de este directorio va a aparecer este señor que tenéis aquí y que os sonará de algo, que se llama Napoleón, ¿vale? Napoleón va a formar parte de este directorio. Poco a poco en ese directorio va a ir acumulando cada vez más poder hasta que va a dar un golpe de estado por el cual se va a hacer con el poder absoluto, iniciando el periodo denominado, el periodo napoleónico, ¿vale? Que lo veremos en el vídeo siguiente. Bueno, conclusiones. 4 cosas importantes que tenemos que saber de la Revolución Francesa para terminar, que nos tiene que quedar claro. Lo primero, la Revolución Francesa supone la caída del antiguo régimen por primera vez en Europa. Es el fin de este sistema político, social y económico que llevaba siglos existiendo en nuestro continente. Segundo, igualdad, libertad, fraternidad, podemos añadir como eslogan de la Revolución Francesa, son los ideales que se propugnan en esta revolución y que obviamente pues han llegado hasta nuestros días. De ahí su importancia, ¿vale? La Revolución Francesa también supone que se haga la primera constitución en Europa tras la de Estados Unidos. Y obviamente la Revolución Francesa va a ser la primera de muchas revoluciones burguesas que van a venir sobre todo a partir de mediados del siglo XIX. Bueno, a pesar de ser un tema un poquito complicado, muchas fechas, muchos también periodos históricos, pues espero que este vídeo os haya abierto las puertas y los ojos ante la Revolución Francesa y que hayáis entendido mucho mejor este esencial acontecimiento de la historia de la humanidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.